Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. Bueno, tiempo de conquistar, así le hemos llamado a este tiempo que estamos viviendo. Este es el lema del año, tiempo de conquistar. Y les habíamos comentado sobre ese momento triste que vive el pueblo del Señor cuando es llevado cautivo a Babilonia y vive una situación muy complicada. 50 años pasan hasta que el rey Ciro de Persia termina de dar libertad a los primeros hebreos para que retornen a Jerusalén. Viene un primer grupo y ese primer grupo tenía el encargo de volver a levantar el templo. En el primer año cumplen con levantar el altar, ofrecen los primeros sacrificios, sientan las bases para el templo y después, ante la crítica, ante la oposición, ante la persecución que sufrían, terminan de olvidarse e irse a sus casas y dedicarse pura y enteramente a restaurar sus casas. El Señor envía al profeta Ageo 16 años después y durante 24 días les machaca diciéndoles: tienen que levantar el templo. Es tiempo de volver a levantar el templo. Entonces, la semana anterior les habíamos presentado un trencito de la vida. ¿Se acuerdan ustedes? Los que están en modo presencial en la iglesia y que estuvieron la semana anterior, para los que están en semipresencial, les igualamos. Los dos vagoncitos que se llenan para que el tren camine son los siguientes. El primero, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Escuchar para obedecer. En hebreo es la palabra shamá. ¿Y el segundo, se acuerdan? Digan, ni porque está la polla en pantalla. A ver, el segundo se llama, en hebreo, yaré. ¿Qué sucede normalmente con el pueblo? ¿Qué sucede con nosotros? Cuando nosotros escuchamos con la intención de obedecer y cuando nosotros decimos esto es valioso, yo lo voy a obedecer y honramos de esa manera a Dios, entonces el trencito de nuestra vida comienza a funcionar y comienza a caminar. Miren lo que pasa en el capítulo 2, lo que llega justamente a suceder. Dice así: el día 21 del séptimo mes, es decir, al siguiente mes de lo que estaba hablando Ageo, a propósito, vísperas de una gran fiesta que se vivía en Jerusalén. Dice, el Señor volvió a dirigirse al profeta Ageo y le ordenó que dijera ¿a quién? ¿Y quién era Zorobabel? Era el gobernante, era el gobernante de la región. Y también se dirigió a quién más, que le dijera ¿a quién? A Josué. ¿Y quién era Josué? El sumo sacerdote, era la autoridad espiritual. ¿Y a quién más? Entonces les decíamos que cuando el Señor toca la vida de los gobernantes y toca la vida de las autoridades espirituales, entonces el pueblo puede obedecer. Por eso es importante saber en qué lugar está usted. Por eso es importante saber y entender si en el lugar donde usted se está congregando, sus autoridades espirituales están escuchando a Dios o a sus placeres. Eso lo tiene usted que analizar. Entonces, ¿qué es lo que estaban diciendo? ¿Qué es lo que estaba pasando en el trencito? Volvamos al tren. ¿Qué es lo que estaba pasando? Le dice Dios a Ageo, diles a ellos. Entonces, ¿qué se produce? ¿Qué vagón se llena? ¿Cuál? Claro. Entonces, el pueblo va a escuchar para obedecer. Veamos el siguiente versículo, el 3. Los que vieron el otro templo, muchos de ellos habían visto el templo anterior, dice así Ageo, los que vieron el otro templo en todo su esplendor, el templo de Salomón, digan, ¿qué les parece ahora este que tenemos? Están en ruinas. Dice, ¿no les parece que no vale nada con aquel otro, nada comparado con aquel otro? ¿Por qué estaba comparando Dios el templo anterior con el templo que tenían? ¿Qué tenían en ese momento? Tenían levantado el altar
y las bases, y allí se habían quedado. El templo anterior, el templo de Salomón, llegó a un punto donde David, cuando pedía recursos, le dijo al pueblo, ya no traigan más, ya tenemos suficiente. ¿Cuál de los dos templos creen ustedes que era mejor? ¿El primero o el actual? El primero. ¿Y por qué Dios les hace esta pregunta? Porque les estaba llevando a pensar que tienen que darle valor a la presencia de Dios en él aquí. No pueden quedarse con el recuerdo del ayer. Volvamos al trencito. ¿Qué vagón se estaba llenando? El vagón de honrar a Dios, darle valor a Dios. Entonces, Ageo iba a hablar al pueblo para que escuche, para obedecer, y después el pueblo tendría la responsabilidad de honrar a Dios con su obediencia. ¿Estamos hasta allí? ¿Va comprendiendo, sí? Ok, vamos al versículo 4. Pero ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, jefe de los sacerdotes, anímense todos ustedes, gente del país. Dígale que está a su lado, dígale, anímate, dígale. Anímate, al otro lado, diga. Codele, anímate, dígale. Entonces, lindos, nos vamos todos animados, con un mensaje bonito, inspiracional, y nos fuimos a la casa. ¿Allí se acaba la cosa? ¿Qué dice después? Digan nomás. A ver, todos juntos. Trabajen, que yo estoy con ustedes, yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Ahora, mis amigos, hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Él planificó para nosotros. La idea, el sueño de Dios que tenía para su pueblo es que viva su presencia. Lo que buscaba el Señor a través de esto es que pase lo que ya sucedió con Moisés. ¿Recuerdan ustedes qué pasó con Moisés cuando él subió al monte a recibir las tablas de la ley? ¿Alguien recuerda qué pasó en la montaña? ¿Qué se llenó en la montaña? ¿Qué se puso en la montaña? ¿Una? No. Eso fue del llamado. Cuando Dios le iba a dar la ley a Moisés, los mandamientos. Díganlo duro. ¿Qué le cubrió la montaña? Una nube. Vamos a nuestro gráfico del trencito. Entonces, cuando usted escucha para obedecer, usted puede honrar a Dios y trabajar es honrarle a Dios. Y esto no solamente en el aspecto espiritual, también en el aspecto material. Cuando usted trabaja, usted le está honrando a Dios, porque está contribuyendo con Dios para la administración de su creación. Y les dice, trabajen, yo estoy con ustedes. Esto en el sentido del templo. Vamos a levantar el templo. No les digo más porque ya les voy a adelantar mucho en el gráfico. Hasta allí dejémosle. La máquina que nos lleva a vivir ese sueño de Dios se enciende cuando escuchamos para obedecer, cuando damos valor al Señor. Entonces la máquina está lista para empezar a funcionar. Ageo 2:5, el siguiente versículo dice, tal como se lo, cuando salieron de Egipto, mi espíritu les acompaña, no tengan. A ver, ¿qué había hecho Dios? ¿Qué había hecho Dios con el pueblo? Les había prometido. ¿Eso es tiempo presente o es tiempo pasado? ¿Qué tiempo es? Pasado. Entonces Dios les había prometido. Y lo que Dios prometió, ¿qué pasó con el pueblo? Dios lo. Entonces les está recordando que lo que hizo en el pasado va a volver a ocurrir. Vamos otra vez al gráfico. Mire, el pueblo escucha con la intención de obedecer. El pueblo honra al Señor. Se activa esa maquinita que todavía no sabemos y nos lleva a ese propósito de Dios, a lo que graficamos justamente con la nube. Versículos 7 y 8. Dice, haré temblar a todas las naciones y traerán sus riquezas y mi templo se llenará ¿de qué?
se llenará de... El Señor Todopoderoso lo afirma. Míos son la plata y el oro. La primera pregunta que el pueblo debe haberse hecho es, ¿y con qué plata vamos a hacer todo esto? Bueno, ya les había dado la instrucción de que vayan a ver la madera que estaban guardando, eso lo vimos algunos mensajes atrás. Pero el Señor les dice, haré temblar, traerán las riquezas y finaliza, míos son el oro, mía es la plata. Les pregunto algo, ¿para cuándo es esa promesa? ¿Para el pasado, para el presente o para el futuro? Vuélvame a poner el verso, por favor. El verso, todavía no, el anterior. El verso, a ver, ¿para cuándo es esa promesa? Haré, traerán, ¿para cuándo es? Ah, es para el futuro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les está pidiendo en el ahora? Que trabajen, sí. Pero para poder trabajar en un proyecto que me dicen que en el futuro va a pasar algo, ¿qué necesito? Póngame el trencito ahora sí. Volvamos otra vez. Algunos ya están entendiendo por dónde vamos. Póngame otra vez el trencito. Entonces, cuando usted escucha para obedecer, cuando usted tiene la intención de honrar al Señor y empieza a hacer las cosas, necesita que se active una maquinita. ¿Cómo se llama esa maquinita que nos lleva a cumplir el propósito, el sueño de Dios? ¿Cómo se llama esa máquina? Vamos, Hebreos 11:1. La palabra del Señor dice, tener es tener la plena seguridad de recibir. ¿En qué tiempo va a ser eso? ¿Presente, pasado, futuro? Recibir en futuro, ¿no? Lo que se espera es estar convencidos. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que estar convencidos? De la realidad de las cosas que no vemos. La palabra, dice en otra traducción, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en este verso, en esta traducción, me quiero detener un rato, porque tener fe es tener la plena seguridad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando usted va a orar por un enfermo y le dice, Señor, prepara su corazón, de repente le quieras llevar. ¿Cree que es tener fe? Tener fe es tener la plena seguridad hoy de recibir lo que uno espera. En algunos casos el Señor se lleva a las personas, claro, porque eso es parte de su voluntad. Pero usted haga su parte y deje que el Señor haga la suya. Mire, tener fe es justamente poder tener esa plena seguridad hoy de lo que yo espero recibir mañana. Póngame el verso otra vez, por favor. Es estar convencido. ¿Cuándo uno está convencido? ¿Cuándo está convencido? Hoy. De la realidad de las cosas que todavía no vemos, ¿no es cierto? A ver, entonces, póngame la maquinita. ¿Cómo se llama entonces la máquina que lleva nuestras vidas al propósito de Dios? Se llama, ¿más fuerte? Entonces, ¿cómo comienza la fe? Que dice la palabra que la fe viene por él y el oír por la palabra del Señor. Entonces, escuchar para obedecer es el principio de la fe. Y después, darle valor al Señor y decir, Señor, yo te creo, estoy convencido y aunque ahora no lo veo, activa una máquina que se llama fe. Mire, la máquina que lleva nuestras vidas al propósito del Señor se llama fe. Y es que necesitamos tener fe para creer que aunque yo ya tengo mi edad, Dios todavía tiene un sueño conmigo. Se necesita tener fe para creer que las promesas del Señor se van a cumplir en mi vida y en mis generaciones, aunque todavía no las esté viendo. Se necesita tener fe para saber que aunque tengamos hoy dificultades, entender que esas dificultades son parte de un proceso que me van a llevar a cumplir un propósito.
Se necesita tener fe para saber que aunque hoy hay escasez, el Señor a través de la escasez me está preparando, me está dando una escuela para después saber administrar la abundancia. Se necesita tener fe para estar convencido hoy que un día todos los que han dudado, todos los que me han desalentado, quedarán impactados con lo que Dios haga en mi vida y en mi generación. ¿Sabe? Yo no pretendo ser ejemplo de nadie, yo soy un simple mortal como cualquiera. Y si un día el Señor me llama a sentarme y escuchar, lo haré con todo gusto como la primera vez. Yo no soy ni más ni menos que nadie. Yo soy como usted. Pero llegar ayer a la ciudad de donde salí un día, haciéndome la promesa que no voy a volver, hasta que el Señor haga algo grande conmigo. Y después recibir la mano de los candidatos diciéndome, eso nos hacía falta escuchar. Me hace saber que lo que un día el Señor me dijo, lo está convirtiendo en realidad. Y los aplausos son para Él. Él se merece el aplauso. Gracias, Señor. Ahora, nos hace falta lo último. Lo último para cerrar. Si está Cristian Pozo, que se prepare, por favor. Es lo último que nos hace falta para cerrar. Vamos al trencito. Entonces, el tren que lleva nuestra vida inicia escuchando para obedecer, después dándole valor a la presencia de Dios, a su palabra, a sus promesas, y eso activa una máquina que se llama... Ahora la pregunta es, ¿cómo se llama el propósito de Dios? Ok. Sigamos con Ageo, regresamos a Ageo. Vimos hasta el versículo 8, vamos al versículo 9. En el versículo 9, y voy a cambiar de versión para poder entenderlo mejor, dice lo siguiente, la gloria, kabod en hebreo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar. En este lugar, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera será mayor que la primera. Vamos desmenuzando. Démosle ya el nombre porque no les vamos a seguir alargando. Entonces, así es el trencito. Cuando usted escucha para obedecer, cuando usted honra la presencia del Señor, se activa la fe. Y cuando la fe se activa y usted vive en obediencia, el Señor le lleva a vivir su... ¿Le lleva a vivir su? ¿Le lleva a vivir su? ¿Y qué significa la gloria de Dios? La palabra original es kabod. Y me encanta que haya dicho usted de esa palabra. Porque la gloria de Dios, lo primero que significa con kabod es presencia de Dios. Entonces, lo que el Señor quiere es que usted escuche para obedecer, honre su palabra, active la fe y vaya a vivir el sueño de Dios. Porque el sueño de Dios es que vivamos no en su presencia, que vivamos su presencia. Porque pensamos que vivir en su presencia es venir a la iglesia, cantar y estamos en la presencia. No. Dios quiere que vivamos su presencia. Quiere que lleve la presencia de Dios por donde usted vaya. No necesitamos miles de pastores, necesitamos gente común y corriente llevando la presencia de Dios. Allá al taxi, a la oficina, a la empresa, a la bodega donde trabaja, al sillón gerencial donde se sienta. Allá tiene que ir la presencia de Dios. Mire, kabod significa presencia, pero también significa brillo. Y usted cuando dice esto es para la gloria de Dios, está diciendo es para que el nombre de Dios brille. También significa honor, majestad, poder, riqueza. Porque en la presencia del Señor hay poder, hay majestad, hay riqueza.
¿Cree usted que en la presencia del Señor hay enfermedad? ¿Hay escasez? ¿Cree que arriba en el cielo, donde está la presencia del Señor, los ángeles están cayendo a patadas? Porque ha habido elecciones. ¿Cree usted que pasa eso? En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. La palabra dice que en la presencia del Señor hay paz. Por eso les dice, la gloria postrera y tendrán paz. Les voy a dar paz. En la presencia del Señor hay salud, hay restauración, hay abundancia. Cuando la mamá dice, ¿cuándo tendremos en esta casa paz? Lo que está diciendo es, en esta casa necesitamos la presencia del Señor, porque en la presencia del Señor hay paz. El segundo templo iba a tener una mayor gloria que el primer templo. ¿Por qué? Porque el primer templo sirvió justamente para el arca, para el inicio, para el comienzo. Pero el segundo templo tenía que ser edificado porque 500 años más tarde a ese templo iba a entrar nuestro Señor Jesús. Por eso es que la gloria futura iba a ser mayor que la gloria inicial. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? No vamos a jugar 40. No vamos a hacer campeonato de vóley. No vamos a hacer seguramente muchas de las actividades que hoy hacemos. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a vivir su presencia. Entonces, lo que estamos haciendo aquí simplemente es una preparación de lo que vamos a hacer allá. El sueño de Dios es que vivamos su presencia. Y con esto nos podemos ir a la casa. ¿O cree usted que necesitamos un lugar en donde nosotros podamos vivir la presencia del Señor? ¿Qué le pidió al pueblo? En ese tiempo la presencia de Dios estaba restringida justamente al altar. ¿Qué le pidió al pueblo? Le pidió que edifique un templo, porque en ese templo va a haber una gloria mayor. En ese templo iba a entrar Jesús. Ese templo iba a ver cómo el velo se rasgaba y la presencia de Dios era para todos. ¿Por qué es necesario tener un espacio físico? En primer lugar, la primera razón es porque Dios nos ha diseñado a nosotros como seres sociales. Los seres humanos somos sociales, por eso necesitamos tener un espacio físico en donde interactuar. Cuando estuvimos encerrados por la pandemia, no sentían necesidad de venir a la iglesia. No quería darle el abrazo a su hermano, a su amigo. No quería verle a ese consiervo que no le cae tan bien. No quería estar en contacto. Somos seres sociales. ¿Por qué es necesario tener un espacio físico? Otra razón es porque la vida en comunidad, esta vida en comunidad que tenemos, nos hace madurar áreas que en solitario no podemos. Entonces Dios muchas veces nos lleva un proceso de madurez cuando tenemos interacción con personas que... Porque es necesario. Porque Dios nos dio un encargo de animarnos, de amonestarnos, de interceder, de sostenernos. ¿Por qué es necesario tener un espacio? Porque el Señor nos dio el encargo de acompañar a los más pequeños a conocer a Jesús y a nuestros consiervos el encargo de vivir enfocados con los ojos puestos en Cristo. Es necesario tener un espacio. Hemos orado y hemos trabajado, le hemos creído al Señor para que llegue este día. Hace casi 6 años iniciamos con una primera reunión donde estuvimos 17 personas. ¿Quiénes están de la primera reunión? Levanten su manito. Mis suegros, la familia Guamanta, su hijo está tocando ahora la guitarra, Lenisita.
No recuerdo si estuvo el Vini y la Grace en la primera reunión. No estuvieron todavía. Llegaron seguramente unas semanitas después. Iniciamos con 17 personas. Y cuando oraba decía, gracias Señor porque vamos a abrir una segunda reunión y porque la gente va a hacer cola para entrar. Y alguien al final me decía, pastor, ¿no se da cuenta la iglesia que está recibiendo? ¿No se da cuenta de la realidad? Sí, pero yo había escuchado al Señor su voz y había tomado la decisión de honrarlo. La fe se activaba. Y empezábamos a vivir la presencia del Señor en esta casa. Y conversábamos con mi esposo y decíamos, cuando lleguemos a ser 60, abrimos segunda reunión. Y el Señor nos permitió en ese fin de año llegar a ser 60. Y la primera reunión del siguiente año, tuvimos 2 reuniones. Nuestros líderes de los jóvenes, Jorgito y Dianita, llegaron a esa primera reunión, todavía sin ningún conocimiento del Señor. Y hoy en la mañana que recordábamos esto, nos decían, ¿no? Creo que nos embarcamos mal, decíamos nosotros, porque llegamos a la segunda reunión y no había nadie. Estaban solo los 2. Mire, el Señor empezó a traer a más personas. Y con mi esposa conversábamos y decíamos, cuando lleguemos a 100, vamos a abrir 3 reuniones. ¿Cuántos estuvieron en 3 reuniones en el templo pequeño? ¿Cuántos estuvieron participando de esas 3 reuniones? Mire, orábamos con las 3 reuniones y decíamos, cuando lleguemos a ser 150 vamos a buscar un local más grande. Y un día nos enteramos que podíamos rentar este lugar. Vinimos, oramos, y en esa semana hablamos, estuvimos aquí orando con un grupo de líderes. Y en esa semana hablamos, íbamos a firmar el contrato y la pandemia. Y después en pandemia, muchos empezaron a conectar a través de nuestras transmisiones. ¿Cuántos nos conocieron en pandemia? A través de las transmisiones. ¿Cuántos llegaron a esta casa a través de las transmisiones? Mire, y orábamos con mi esposa y le decíamos, cuando lleguemos a ser 300, vamos a dar un siguiente paso. Póngame otra vez el trencito, por favor. Es que habíamos escuchado promesas del Señor con la intención de obedecer. Es que en esta casa nosotros honramos la presencia del Señor, no solamente con palabras, sino con hechos. Ayer un grupo de personas estaba arreglando así, pero al centímetro, para que usted se sienta donde está sentado. Aquí hay gente que le cree al Señor con sus diezmos y sus ofrendas. Aquí hay personas que le creen al Señor aconsejando a parejas, honran de esa manera la presencia del Señor. Aquí hay personas que tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tenemos fe? Entonces eso nos lleva a vivir, ¿qué cosa? Y la gloria es la... Y decíamos, cuando seamos 300, vamos a dar un siguiente paso. Y el Señor ha ido juntando todo y el Señor ha ido haciendo las cosas. Les quiero presentar a alguien. Aparte de ser nuestro amigo, nuestro hermano de esta casa, es mi primo hermano, que un día nos vio por las transmisiones, nos había estado viendo por las transmisiones, y el Señor lo tocó, y le dijo, cuando eras chiquito fuiste a la iglesia y tienes que volver, y hoy con toda su casa está aquí Cristian, el arquitecto Cristian Pozo. Cuéntanos, Cristian, ¿cuál es el siguiente paso? Buenos días con cada uno de ustedes. Para mí es un placer poderme dirigir. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Mi nombre es Cristian Pozo. Soy representante de Arqui Construcciones, un equipo multidisciplinario de profesionales ubicados en la ciudad de Machachi, los cuales estamos en el asesoramiento, estamos ayudando, sumándonos al equipo de trabajo del pastor para la provisión del terreno, para la diseño, planificación y construcción, si Dios lo permite y con la ayuda de todos ustedes, de nuestra nueva casa. Le invito al pastor a iniciar este sueño
He preparado como anteproyecto, he preparado dentro de la propuesta que nosotros tenemos, he preparado unas imágenes que son unos referentes internacionales, los cuales estamos analizando, donde son edificaciones que se han construido. Nuestra propuesta contará con un auditorio para adultos, un auditorio para niños, contará con vías de acceso, hotel para encuentros, también contará con todo lo que concierne a vías de desaceleración de la vía principal, espacios de recreación, áreas de picnic. La idea es que sea nuestra casa y podamos compartir entre todos los fines de semana con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Estamos buscando el espacio, se están analizando algunas propuestas dentro del sector. Estamos seguros que la propuesta que tenemos va a cumplir con la normativa vigente, con estándares internacionales, y les pido sus oraciones y que se sumen a este sueño. Quiero invitar a pasar a todas las personas que son líderes de hogares de luz, a nuestro equipo cercano, a nuestras esposas. Por favor, vengan un ratito. Lo que ustedes vieron era una piscina. Sí, era una piscina. Planificamos un lago, espacios para barbecue. Planificamos hotel para encuentro, edificio de educación cristiana. Y usted dirá, qué locura, ¿por qué están planificando eso? ¿Por qué algo tan ostentoso? Primero, porque Dios nos ha dicho que suyo es la plata y suyo es el oro, así que por plata no me preocupo. Segundo, porque si a nuestros hijos, para venderles una blusa, los centros comerciales les ponen cosas tan bonitas para traerlos, ¿por qué no nosotros hacer algo bonito para que nuestros hijos vivan la presencia del Señor? Como dice Cristian, para que sus hijos y los hijos de sus hijos sepan quién es Dios. Así que nos vamos a sumar al proyecto también. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Padre Celestial, nos rendimos ante ti, Señor. Y aunque todos nos dicen que estamos en crisis, que estamos, y quizás sí, estamos en una realidad terrible. Quizás la misma realidad que vivía tu pueblo cuando el profeta Ageo les dijo, es hora de levantar el templo. Hoy nos rendimos ante ti, Señor. Perdónanos si es que estuvimos centrados solo en nuestras casas. Y hoy te decimos, Señor, queremos que la gloria postrera será mayor que la primera. Queremos que tu presencia, el peso de tu gloria, Señor, que vamos a tener sea enorme, sea tremendo, Señor. Padre, oramos para que IBF, la Iglesia Bíblica Familiar, sea un referente en Sudamérica y en el mundo de familias que te honran, Señor. Te creemos, Padre, y damos valor a tu palabra. Tenemos fe en tus promesas. Muéstranos tu gloria, Señor. Hoy, Señor, este grupo representativo de tus hijos, venimos a decirte que te agradecemos, porque así como nos prometiste, cuando éramos 17, que iba a haber un segundo culto, así como nos dijiste que iba a haber un tercero, otro local, y así como nos has prometido y hemos visto, así mismo ahora, Señor, creemos tu promesa. Y aunque no sabemos cómo, como hoy cantábamos, Jesucristo basta. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que traigas, Padre, recursos del norte, del sur, del este, del oeste. Ponga a las personas justas.
Pon a personas íntegras, Señor, que se sumen al proyecto, Padre. Oramos por el terreno, que es el primer paso. Oramos, Señor, y te pido que en el nombre de Jesús nos muestres, nos indiques y nos hagas ver en dónde es. Señor, tú sabes dónde es el anhelo de nuestro corazón y lo que estamos visionando, pero siempre nos rendimos a ti para que tú hagas lo que tengas que hacer. Padre Celestial, bendice este equipo de trabajo y bendice a cada una de las personas que se suman, Señor. Bendice a cada uno que ha tenido la intención de escuchar para obedecer. A cada uno que honra tu presencia, a cada persona que tiene fe en tus promesas, a cada persona que quiere vivir tu gloria. Hoy nos rendimos a ti. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Porque, Señor, quizás viviremos un proceso y quizás nos llevará tiempo. Pero un día, Señor, estaremos también mirando quizás estas imágenes. Cuando estemos cortando la cinta, diciendo, Señor, gracias porque tu promesa se ha cumplido. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero finalizar diciéndole esto. ¿Sabe? Hay muchas personas que han estado con nosotros, algunos siguen, otros ya no. Pero cuando la visión divina dirige nuestras vidas, solo nos resta trabajar arduamente, porque los sueños de Dios se cumplen conmigo o sin mí. Lo que ustedes vieron en imágenes se cumple conmigo o sin mí. El Señor va a cumplir su propósito. Somos una familia que ama a Dios, que sirve a su prójimo, lleno